Patricia Guingunza, historiadora, gestora cultural, administradora de empresas. Cuénteme, ¿cómo era Lima en los años 80 y 90? Bueno, la década del 80 para muchos fue una década perdida, como llaman los historiadores. Fue una década perdida porque tuvimos dos gobiernos, el primero de Belaúnde y el segundo, el primer gobierno de Alan García. El gobierno de Belaúnde fue su segunda vuelta en el mandato. Se votó por él más por un sentimentalismo y por darla contra los militares, pienso yo. Fue un gobierno en el que tuvimos la pésima suerte de tener un fenómeno del niño espantoso. Eso fue el 83. Eso fue en el año 83. Con Belaúnde. Con Belaúnde, que inclusive hubo que aportar, todos los que trabajaban tenían que aportar un porcentaje de su sueldo para poder recuperar todas las pérdidas que se habían generado en el norte, ¿no? Tuvo muy mala suerte en ese sentido Belaúnde, pero tampoco fue un buen presidente, porque si él puede ser honesto, y nadie dudó jamás de su honestidad, se rodeó de gente que no era tan honesta como él, ¿no? El país empezó con los que él denominó abigeos, y que era en realidad el terrorismo que se nos venía encima y que lo hemos sufrido. Particularmente yo lo he vivido porque ha sido la época en que yo acababa de salir del colegio, entraba a mis 20, a mi mayoría de edad, y he tenido pues que volar por los toques de queda. Teníamos los toques de queda, teníamos las explosiones, teníamos los apagones, estábamos todos acostumbrados, y ahora la gente no sabe ni lo que es una cocinita querosene, pero todos teníamos que hacer cola para todo, conseguir nuestro querosene, velas. No habían las comodidades de ahora, que tenemos una linterna pues que se carga en un ratito y alumbra, ¿no? Centellantemente todo el espacio. Teníamos que ir vela en mano, y también eso propiciaba pues una serie de incendios, descuidos. Fue una época muy dura. ¿Había teléfonos? ¿Perdón? ¿Había teléfonos? No, yo particularmente cuando nosotros nos mudamos precisamente a esta casa donde estamos ahora, una línea para Miraflores costaba en aquel entonces $1,000, y era para comprarla por fuera porque Telefónica no tenía plan de expansión. Todo el mundo se apuntaba y nunca llegaba el teléfono, le decían no sabemos cuándo se lo vamos a instalar. Recuerdo que después de 5 años de que se le ocurrió a mi madre apuntarse porque dijo por si acaso, ¿no? Vinieron a tocar el timbre, venimos a poner la línea telefónica y casi nos desmayamos todos porque ¿cuál línea telefónica? Ya ni se acordaba mi madre de que lo había pedido, ¿no? ¿En qué año fue eso? Eso sí, en el año 84 más o menos, sí. ¿Cómo era el Perú de Belaúnde? Porque Belaúnde pasó a la historia como el presidente más honrado del Perú. Sí, él definitivamente era un caballero, era un hombre culto, era un sujeto impecable quizás, pero no se rodeó pues de la gente acertada, empezando porque también tuvo sus desaciertos, y muy severos, porque lo del terrorismo empezó en su gobierno a manifestarse de una manera tremenda. O sea, él no podía hacer la vista gorda y decir solamente que eran abigeos, y ya todos veíamos que se nos venía encima un tsunami de desgracias, ¿no? ¿Quiénes lo advirtieron? Lo advirtió todo el mundo, los historiadores, los periodistas, los políticos, la oposición. Ya venía formándose desde la época de Velasco, ¿no? Esta ola terrorista que terminó derivando en dos grupos, ¿no? Sendero Luminoso y el MRTA. Tomaron principalmente Sierra y Selva, pero después empezaron a entrar a Lima. Ya Lima estaba prácticamente sitiada cuando entramos a la década de los 90, ¿no? Después de Belaúnde vino el gobierno de Alan García, que fue un gobierno de carencias, con los mismos problemas que venía arrastrando Belaúnde porque no se le dio solución a nada, y con el agravante de que se intentó estatizar la banca. Entonces, yo creo que para esa década, la década de los 80, la palabra crisis abarca toda esa década, ¿no? ¿Por qué se le dijo a los terroristas abigeos? Bueno, él lo vio, no sé si Belaúnde vio realmente que eran abigeos. Abigeos quieren decir pequeñas intervenciones, ¿no? No sé si él realmente lo vio como pequeñas intervenciones o lo hizo simplemente para tranquilizar a la población. Eso me quedará la duda para siempre, y quizás a muchos también, pero en realidad no eran abigeos, ¿no? Era una especie de guerra civil en la que estábamos enfrascados todos, inclusive sin darnos cuenta de que estábamos a un lado de la trinchera, ¿no? Cuando empezaron los apagones, que eran ya
cosa consecutiva. Recuerdo que hubo una semana en donde hubieron 3 apagones, 3 cortes de luz, que fue tremendo para todos porque lógicamente sin luz el país se paralizaba, ¿no? Entonces reponer esas torres y volver a empalmar para que hubiese corriente y todo lo demás era una tarea de titanes, ¿no? Al final él terminó su mandato y el Perú seguía sumido pues en la oscuridad. Alan García gestó la candidatura de Vargas Llosa. Yo creo que de alguna manera sí, pero eso es algo que tendrían que juzgar los historiadores. Ellos serían mejores jueces que yo para emitir un juicio al respecto. Yo lo que puedo decir es que he vivido todo tipo de carencias en el primer gobierno de Alan y que se puede decir que prácticamente le pagamos un curso para ser presidente que le costó muchísimo al país, muchísimo, y su segundo gobierno ya fue muchísimo mejor también. ¿Cómo llegó Vargas Llosa a Perú a ser candidato presidencial? Yo creo que todo empezó con la estatización de la banca, que fue una propuesta de Alan, una propuesta realmente... Los banqueros dormían en los bancos. Sí, los banqueros dormían en los bancos, como una época durmieron los periodistas adentro de los periódicos, efectivamente. Fue una cosa terrible. Todo el mundo le aconsejó que no lo hiciera, pero él en su juventud y en su vehemencia y por conseguir más dinero, porque ya se habían vaciado las arcas fiscales, intentó esto de la estatización de la banca, que fue el error más grande que pudo cometer. Entonces ahí sale Vargas Llosa como un defensor de la ciudadanía, tuvo un papel importante y positivo además, porque un poco como que lo frenó, ¿no? A Alan, porque se venía con todo. Entonces, ahí es cuando él surge como una fuente de oposición política a Alan García, ¿no? Y parece que luego lo animan a postularse como presidente. ¿Frijolito hubiese podido ser presidente? Alfonso Barrantes Lingán. Sí, yo sé, pero creo que él, por un motivo de salud, es que termina con ajuste a su mandato municipal y se retira de la política, ¿no? Por la edad y por su salud, que tengo entendido que estaba declinando. ¿Alan García fue presidente porque era joven y pintón? Indudablemente eso influenció, pero también Alan García tenía el don de la oratoria, que nunca debemos olvidar. Era un verdadero convertidor de masas a su favor. La oratoria es ser un buen comunicador, ser un buen orador, es un talento que no todo el mundo tiene, ¿no? Él supo llegar, digamos, a toda la población, ofreció y ofreció y ofreció. Hay un refrán que dice: el que promete tanto es porque nunca va a cumplir, y en este caso se cumplió, ¿no? ¿Cómo era la leche en sí? La leche en sí era una leche que donaban al país de procedencia supuestamente europea y de Nueva Zelanda, de Holanda y de Nueva Zelanda, que se mezclaba en polvo, ¿no? Y era un polvo que se mezclaba con agua y se convertía pues en leche. Ya Frijolito, que tú lo has mencionado, instauró lo del vaso de leche en los pueblos jóvenes. Y yo recuerdo mucho que en esa época yo enseñaba en Sinfutur, tuve que dar un curso en Cajamarca y me pareció increíble que la leche en sí, en Cajamarca, que es la zona productora lechera por historia del Perú, estuviese la leche en sí presente ahí. Entonces recuerdo que como la gente no sabía ni para qué era ni en qué servía, pintaban las canchas de fútbol con la leche en sí, ¿no? Entonces, como si fuera cal, ni más ni menos, cal o cemento blanco o algo así. No la consumíamos. Era increíble que llegase a los sitios a donde no había la necesidad de que se llevara este producto. Este producto era pues para los colegios, para los niños pequeños, para la alimentación de la juventud, ¿no? No era para, es el propósito precisamente, ¿no? Pero siempre mal organizado. Bueno, fue un desastre de gobierno también, ¿no? Y el año 90, ¿cómo es que se gesta la candidatura de Fujimori? Yo creo que se gesta, esta es la primera vez que sentimos todos, primero que no veníamos con una experiencia de votantes muy amplia porque habíamos vivido muchos años gobiernos militares en los que nadie había escogido a nadie, simplemente se habían impuesto los gobiernos, ¿no? Todos votaron por Belaúnde con mucho entusiasmo, como votaron por Alan García también con mucho entusiasmo, y él puso, me acuerdo, unos letreros que decían que se avecinan tiempos nuevos, todos a trabajar, ¿no? Y al final pues terminó siendo el desastre que terminó siendo, su falta de experiencia, su tosudez quizás, ¿no? Ya el segundo gobierno pareciera que fuera otra persona la que gobernó, no Alan.
Pero yo creo que ahí fue donde se gestó por primera vez con Fujimori el tema del outsider, que le llaman acá, ¿no? O sea, del que viene de fuera, el candidato sorpresa, que nunca ha dejado de existir desde ese entonces, porque desde que Fujimori llegó al gobierno, como todo el mundo pensaba, pues que, como le dijo Hildebrand una vez en una entrevista, ¿no? Nadie quiere comer su chifa, señor, ¿no? Acá somos peruanos, entonces yo creo que desde ahí ya todos tenemos miedo a quién será el outsider, el que viene, ¿no? Y ha quedado pues esta figura de Fujimori que ganó porque supo crear una red muy grande de simpatía con esta religión con la que se metió, que prefiero no comentar cuál era, y después entre con los rectores, que él era jefe del rectorado en Lima, ¿no? Tenía mucha muñeca, era un gran negociador, era un tipo sagaz, tenemos que reconocerle, hablaba mal castellano, pero la gente del pueblo se identificaba con él, porque también la gente de provincias hablaba mal castellano. Entonces, con su cuestión de lo vamos a decir, o en vez de decir les vamos a decir, ¿no? Y este tipo de pequeños errores en el hablar, en la lengua, terminó cautivando pues a los más pobres y todos votaron por él. Mientras el Perú se dividió en dos y la gente culta votó por Vargas Llosa, la mayoría, el pueblo, que es la masa, votó por Fujimori, ¿no? Y por suerte que ganó, porque en realidad yo creo que nadie hubiese podido hacer todo lo que él hizo, porque Vargas Llosa hubiese sido muy apegado a la ley. Y en ese momento estábamos una crisis tan grande moralmente, económicamente, y todas las mentes sabían si por haber, que solamente un tipo con escrúpulos así como los de Fujimori podría agarrar y descuartizar todas estas crisis como lo hizo, ¿no? ¿Vivió usted un coche bomba? Yo viví un coche bomba, bueno, viví en La Tarata, que se sintió hasta esta parte de Miraflores, a donde todas las ventanas se abrieron pero nada se rompió. Ahora, en una calle paralela a mi casa, en Enrique Palacios, había una agencia del BCP y la dinamitaron, la volaron. Entonces, a eso de un cuarto para las 6 de la mañana, pusieron unos explosivos ahí, un coche bomba, volaron en 100.000 pedazos la agencia y la onda expansiva, claro, estaba a una cuadra de distancia, llegó hasta mi casa, dejándome, como te comentaba antes, la fachada pelada. Me quedé en la vereda. En ese momento mi esposo estaba de viaje y yo tenía mis dos hijas pequeñitas, una en la cuna, ¿no? Y felizmente la tenía con tul, cubierta con tul la cuna, y bueno, todas las esquirlas de los vidrios se quedaron atrapados en el tul. Entonces me quedé sin una sola ventana, literalmente en la vereda, como dicen, ¿no? Y ahí conocí a varios vidrieros del barrio, porque todos vinieron a hacer. Inmediatamente, yo no sé dónde salieron, aparecieron como 6 o 7 haciendo proformas. Entonces me comuniqué con mi esposo y me llamó para preguntarme qué había pasado, que estaba cerca de la casa, que había oído. Me dijo, cómprale a quien sea, pero pongan vidrio, ya vemos cómo los pagamos, pero no puedes pasar una noche al aire libre con este terror que hay ahorita en la ciudad, ¿no? Ahora, y eso es algo que quiero dejar en claro con usted, que es objetiva. Sendero Luminoso y el MRTA eran terroristas, eran sediciosos, no eran Robin Hood que venían. No, para nada. ¿Qué cosa era un senderista? ¿Qué cosa era un MRTista? Bueno, el MRTA actuaba de distinta manera a como actuaba Sendero. Sendero era con los explosivos y con una violencia muchísimo más agresiva. El MRTA, me acuerdo que se dedicó a los secuestros, teniendo lo que ellos denominaban las cárceles del pueblo. Entonces, tomaban a empresarios, los metían en estas cárceles del pueblo que eran huecos en la tierra, ¿no? Donde los hacían pasar todo tipo de miserias, incluso un empresario minero muy conocido que cuando lo vieron sus familiares para tratar de reconocerlo, ni siquiera supieron si realmente era él o no, porque pesaba creo que 30 kilos, ¿no? O sea, era infrahumano lo que hacían, pero ellos captaban a través de secuestros el dinero, y lo que hacía Sendero Luminoso era o robar o simplemente destruir para tratar de a la fuerza convencer a la gente de que tenía que ser su seguidor, ¿no? Maoístas. Estas personas atentaban contra los derechos humanos. Pero por supuesto, empezando porque no se portaban ni siquiera como humanos, ¿no? Tenemos que ser claros, o sea, eran bandas criminales, asesinaban pero a mansalva, y eso es algo que no se puede olvidar así nomás. Los que lo hemos vivido durante toda esa época, nos hemos quedado marcados, somos prácticamente, como yo digo, la generación de la guerra, porque
estábamos acostumbrados a las carencias y todos éramos tan pobres que no existía la competencia ni en la ropa, ni en los coches, ni en los carros, ni nada de nada. O sea, simplemente subsistíamos y teníamos que hacer pues colas para todo, ¿no? Y el MRTA y Sendero Luminoso actuaban no solamente en la parte élite de la ciudad, Miraflores, San Isidro, Barranco, sino también en los conos. Indudablemente, actuaban en todas partes. Y ellos tenían su base, tengo entendido, en la selva, más que en la sierra. La sierra era más de Sendero Luminoso, ¿no? Empezaron en Ayacucho y de ahí fueron cercándonos. Cuando Fujimori asume su primer mandato y da el autogolpe para poder no depender, porque no tenía la mayoría en el Congreso, entonces lo que quería él era poder atacar prácticamente sin leyes a esta gente que también estaba sin leyes, agrediendo a todo el país y lo iban a tomar. Entonces no había mucho para escoger. Él toma esa decisión que fue valiente en esa época. Yo tengo que reconocer que nos libró del terrorismo, lo tiene que reconocer todo el mundo, porque es un hecho real, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Eso, bueno, puede entrar en duda de si fue bueno, fue malo, se tomó la decisión acertada o no, no lo sé. Pero la cosa es que terminó con el terrorismo y terminó con la hiperinflación, porque también en el gobierno de Alan, nosotros bromeábamos cuando salíamos a comer un helado: cómetelo rápido porque ahorita, antes de que te lo termines, va a subir de precio. Entonces estábamos en esa onda, ¿no? Ya era que la gente hasta se reía de sí misma y decía: qué barbaridad, el dólar cambia cada 3 segundos de precio. Podría estar a las 10 de la mañana una cotización, a las 12 del mediodía en otra y a la tarde cerrar en otra, ¿no? Era una cosa increíble, la inflación era espeluznante, no cabe otra palabra. ¿Había supermercados? Muy pocos, no como ahora los conocemos. Surgió, creo que Wong, a los finales del gobierno vivíamos más de las bodeguitas. Yo recuerdo que la bodega era lo que más se usaba, pero también había supermercados y hacíamos nuestras colas y nos limitaban las compras. Es decir, por ejemplo, no podías comprar un six-pack de leche porque no existía. Había solamente una cuota de 2 tarros de leche por persona. Entonces había gente pues que iba, el padre, la madre, los abuelos, todos a comprar leche, 2 tarros cada uno, ¿no? Para poder sumar, aunque sea en una familia, entre los que vivían juntos, una cantidad decente de comestibles, ¿no? ¿Y cómo llegamos al año 2000? Bueno, yo creo que los peruanos somos sobrevivientes, de verdad que sí. Yo prácticamente desde los 70, desde que yo nací en la época en que Manuel Prado era presidente, en el año 61, y Lima tenía 1.300.000 personas habitando la ciudad. Luego hemos ido incrementando esa cantidad de manera espeluznante. Se empezó todo con la reforma agraria, el fracaso de la reforma agraria que trajo el campo a la ciudad con las mismas costumbres del campo, es decir, el baño queda donde a uno se le ocurre y ya está. Entonces, claro, Lima se convirtió en una ciudad sucia, llena de gente, gente que tampoco no tenía trabajo, que pedía limosna, y de ahí pasamos pues a la terrible década de los años 80, ¿no? Que, como te digo, la palabra crisis es la que marcaba la historia y la pauta en ese momento. En los años 90, ya cuando votamos y salió Fujimori, todos con una cara, porque el margen fue muy estrecho entre Vargas Llosa y Fujimori, todos nos sentíamos derrotados y pensábamos que ya era el fin del país y de la república como la conocíamos, ¿no? Sin embargo, pues este chinito con su tractor y con su castellano mal hablado logró hacer mucho, ¿no?, por el Perú, de una manera un poco controversial, muchos dirían muy controversial, sí, pero manejar un país en tiempos de ese tipo de crisis era una cosa verdaderamente difícil, ¿no? ¿Vivíamos en una economía de guerra? Claro que sí, vivíamos en una economía de guerra y además vivíamos de inmediatez, porque nadie sabía si al día siguiente, por ejemplo, nosotros no estilábamos ir al cine, porque también el cine Alcázar pusieron una bomba, hubieron muertos. Entonces estábamos prácticamente en un estado de guerra perpetuo, una guerra que se basaba en el terror, de ahí viene la palabra terrorismo, ¿no? Todos vivíamos el terror día a día, es decir, no salíamos a comer, no íbamos a restaurantes, no íbamos al cine, no había nada de lo que ahora podemos gozar, que la juventud no lo ha conocido, ¿no? No había cable. No solamente no había cable, no había internet, no había computadoras, no había la oferta gastronómica que tenemos ahora, ni cultural siquiera. O sea,
era prácticamente subsistir el día a día y la meta principal era conseguir víveres y las cosas básicas pues, para pasar el momento, ¿no? ¿Usted se considera sobreviviente? Yo considero que toda mi generación ha sobrevivido a una época de crisis espantosa y a una semiguerra civil en la que ni siquiera nos hemos dado cuenta que estábamos involucrados. ¿El terrorismo era guerra civil? El terrorismo no era una guerra civil, para que haya una guerra tienen que haber dos bandos. Y aquí no habían en realidad era solamente un bando que atacaba y atacaba y atacaba de manera cobarde, porque no se sabía, como se dice, tiraban la piedra y escondían la mano, o sea, no se sabía exactamente qué estaba pasando. En una guerra uno sabe que tiene cómo defenderse, conoce al enemigo, lo estudia y todo lo demás. Aquí no, aquí era simplemente sembrar el terror por sembrarlo. La bomba de Tarata también la sentimos acá, una bomba, un atentado contra un edificio de gente, de personas civiles. Se suponía, según Abimael Guzmán, que era el jefe de Sendero Luminoso, que el coche bomba tendrían que haberlo puesto en el BCP, que estaba en la agencia principal de Miraflores del BCP, que estaba un poquito más adelante, que en esa época le decíamos la campana extractora porque tenía forma así como de campana, ¿no? Pero por motivos X, Y, Z parece que el explotar de la bomba los iba a ganar a los terroristas y lo dejaron ahí, fuera del lugar. Entonces, toda la gente que murió eran civiles, niños, mujeres, familias deshechas, o sea, eso nos impactó a todos muchísimo, ¿no? Porque la injusticia la vimos desde muy cerca. Pero eso fue porque nos ocurrió en Miraflores, pero esto ya ocurría en Los Conos. Claro que sí, ocurría en Los Conos y en la Sierra también. Lo que pasa es que se pudo evidenciar, televisar, por ejemplo, el atentado. Lo pudimos ver todos en la televisión. Los otros atentados ocurrían y lo sabíamos a través del periódico y lo leíamos, pero no lo veíamos. Y cuando uno lo ve, uno lo vive más intensamente, ¿no? Hemos sentido la explosión y hemos prendido bomba en Tarata, ¿no? Y veíamos a la gente, pues, con el fuego prendido, muertos, cadáveres, o sea, era la primera visión real que se tenía de un instante en el que había ocurrido una explosión, ¿no? O sea, estábamos viviendo la inmediatez y con todo el terror vívido, ¿no? En ese momento. Y después de muchos años, cuando cae la cúpula de Sendero Luminoso, cae el MRTA, viene la toma de la residencia del embajador de Japón. ¿Cómo lo tomó usted en aquel momento? ¿Cómo lo vivió Lima en aquel momento? Bueno, esa fue una típica toma del MRTA. Ese ya no fue Sendero porque Sendero ya estaba prácticamente descuartizado. El MRTA tenía la costumbre, como dije yo, de obtener dinero a través de los secuestros, ¿no? En ese momento lo que ellos querían era cambiar, creo, sus presos, hacer un trueque entre presos. Tenían al canciller Tudela ahí en la embajada y a otros diplomáticos y gente, bueno, conocida del medio. Esto fue una cosa que en realidad marcó un antes y un después para el Perú, ¿no? Fue un evento que marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque está televisado también en todas partes del mundo. Y el MRTA tenía esa costumbre de usar una ambulancia, porque ya antes, cuando habían secuestrado al empresario Delgado Parker, lo habían hecho con una ambulancia, pasando todos los controles, poniendo las sirenas, diciendo que era una emergencia. Entonces, lógicamente nadie chequeó. Y en esta oportunidad, en el MRTA, también utiliza una ambulancia y entra por la parte de atrás de la embajada. Logra romper la pared que separaba al predio que estaba paralelo a él hacia la otra calle, y se meten por ahí y ahí arranca el terror, ¿no? Entonces faltó un poco de previsión también, porque bueno, se sabía que había un terreno baldío al otro lado y sin embargo pudieron ingresar a la embajada, ¿no? A pesar de que todos los refuerzos estaban por la parte frontal, ¿no? En los frontales estaba todo el mundo, pero bueno. ¿Cómo toma usted cuando dicen de que el MRTA y Sendero Luminoso nacieron por la pobreza? Sí, algo de eso hay, definitivamente. La injusticia social es la que ocasiona que estos grupos, aprovechando la coyuntura, porque en realidad no buscaban el bienestar de la gente pobre, buscaban el bienestar propio. Por eso cuando dicen que cuando un comunista dice que va a acabar con la pobreza, empieza por acabar con la suya, el resto no le importa, ¿no?
Entonces, eso fue lo que pasó. Pero cómo, lo importante es el cómo, a través del terror. Entonces, lógicamente, yo, si estoy desprotegido y soy atacado, tengo que plegarme, porque si no me matan. Entonces, eso es lo que pasaba en muchos pueblos de la sierra, ¿no? La gente vivía asustada. Si no se plegaba, entraban al pueblo y mataban a todos. Pues entonces, así empezó, y luego secuestrando niños y preparándolos con esta mentalidad, ¿no? Todo empieza desde una base de una injusticia social que no llegó ahora, después con Fujimori sí llegó el bienestar a todas partes del país. O sea, él sí viajaba, él sí se preocupaba de que la gente tuviera escuelas y todo lo demás, ¿no? Cómo anuló al Poder Judicial y cómo anuló otras instituciones del Estado que eran democráticas, indudablemente eso no estuvo bien, pero quizás la coyuntura no daba mucho para escoger, no lo sé. Realmente hubiese sido muy difícil estar en los zapatos de Fujimori. La cosa es que felizmente es una época atroz que ya pasó y que todos debemos de recordarla para no repetirla. Ni olvido ni perdón con el terrorismo. Ni olvido ni perdón con el terrorismo, porque es parte de nuestra historia. Y como siempre digo, si estoy en tu memoria, soy parte de tu historia. Y si soy parte de tu historia, tengo que aprender de esos errores para no volver a repetirlos. Porque si no, ¿qué sería de nosotros, no? Por eso es que estudiamos Historia del Perú, Historia Universal. Tenemos que conocer nuestro pasado. Y nuestra historia, también de esa historia de la cual hablamos, debe de enseñarse en los colegios. Pero por supuesto, todos tenemos que saber exactamente lo que pasó. No se puede maquillar esto diciendo que la época del terrorismo fue simplemente una época en que se luchaba por injusticia social. No es así. No es así, porque el terror nunca es la salida ni la alternativa a ningún bienestar comunal, ¿no? ¿Fujimori y Pinochet tuvieron algún paralelo? Posiblemente tuvieron algunas cosas parecidas. Indudablemente, yo creo que lo que los diferencia más que nada fue que Fujimori tendría aires de dictador, pero salió de las urnas, mientras que Pinochet no salió de las urnas, ¿no? Salió de un golpe de Estado. Claro, salió de un golpe de Estado. Y era un militar. Entonces, y yo podría asegurar que Pinochet en su época, aunque sacó a Chile adelante y todo lo demás, fue muchísimo más sanguinario de lo que podría controversialmente decirse que fue Fujimori, ¿no? Pinochet sí realmente ejecutaba a la gente simplemente porque se le oponía y ya está, ¿no? ¿Cómo recordaba a Fujimori? Lo recuerdo como un presidente polémico, y cuando pongo las cosas en la balanza, que es justamente lo que te estaba hablando, que es lo que siempre tenemos que pensar, porque no se puede juzgar a un hombre solamente por un acto en su vida, ¿no? Sino por toda su historia. Entonces yo pienso que fue más positivo que negativo, indudablemente. Muchas gracias. A ti, Vladimir.